Papa Francisco renuncia al tradicional lavado de pies del Jueves Santo. El Papa Francisco, de 84 años y que sufre con frecuencia de una dolorosa ciática, por lo que camina con dificultad, optó por no participar a ese simbólico acto durante la Semana Santa, afectada por la pandemia de coronavirus. El Papa Francisco celebra una misa crismal en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el 1 de abril de 2021. El Papa Francisco inició este jueves los ritos de la Semana Santa con una misa matinal en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Pero renunció al tradicional lavado de pies del Jueves Santo. Mira, el Papa Francisco celebra misa de Domingo de Ramos en presencia de unos pocos fieles por segundo año consecutivo. Todos los actos que conmemoran la muerte de Jesús en la cruz serán celebrados dentro de los muros del Vaticano debido a la pandemia de coronavirus y sin la presencia de multitudes de fieles como en el pasado. Papa Francisco baja el sueldo a religiosos en el Vaticano, un 10% a los cardenales. Los curas rebeldes seguirán bendiciendo las uniones homosexuales pese a veto del Vaticano. El Vaticano aclara que no puede bendecir las uniones entre homosexuales. Francisco además no asistirá a la conmemoración en la tarde del Jueves Santo en la Basílica Romana de San Juan, que recuerda la última cena de Jesús con sus apóstoles, y la ceremonia quedó a cargo del decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal italiano Giovanni Battista Re. El Papa Francisco, de 84 años y que sufre con frecuencia de una dolorosa ciática, por lo que camina con dificultad, optó por no participar a ese simbólico acto. En otros años, el pontífice argentino conmemoró el Jueves Santo en una cárcel y en un centro de refugiados, y lavó los pies a detenidos e inmigrantes, inclusive de religión musulmán, como un mensaje de humildad y tolerancia. El Papa Francisco sostiene el bastón pastoral cuando sale al final de una misa crismal dentro de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, 1 de abril de 2021. F/EPA/Andreu Medicini. La Semana Santa en tiempos de pandemia. En una nota, el Vaticano recuerda que el drama de la pandemia de coronavirus ha cambiado las celebraciones en todo el mundo y subraya que, como el año pasado, será omitido ese rito del lavado de pies debido a las restricciones impuestas en muchos países. Durante la llamada misa crismal de la mañana del Jueves Santo, en la que se bendicen los aceites que se van a utilizar durante los sacramentos, el Papa habló de las cruces que pesan sobre la humanidad y reconoció que vivimos una época marcada por los escándalos y que hay que rechazarlos como un veneno. Debido a las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia en Italia, las ceremonias litúrgicas se desarrollarán con una presencia limitada de fieles en el respeto de las medidas sanitarias previstas, precisó el Vaticano. El pontífice presidirá el Viernes Santo como el año pasado el Vía Crucis desde la Plaza de San Pedro y no el alrededor del Coliseo de noche, como era la tradición. La imagen extraordinaria y solitaria del Papa Francisco en medio de la Plaza de San Pedro vacía fue el emblema el año pasado de la tragedia mundial desatada por la pandemia de coronavirus, en la que el líder de los 1.300 millones de católicos habló de la hora más oscura ante el drama de la muerte por contagios de COVID-19. Este año, según informó el director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, las meditaciones del Viernes Santo han sido escritas por un grupo de niños scout de Umbria, centro de Italia, y de la parroquia romana de los Santos Mártires de Uganda. Las distintas estaciones serán ilustradas por los dibujos realizados por niños que residen en casas de alojamiento de Roma y que han sufrido discriminación y humillaciones. El domingo de Pascua, el 4 de abril, el Papa dará la tradicional bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo, desde la Basílica de San Pedro, durante la cual lanza un mensaje a los católicos y recorre los conflictos que azotan al mundo. Conforme a los criterios de Saber Más Video recomendado, China bajo presión después que la OMS reviviera teoría de escape de COVID-19 de laboratorio. Te puede interesar. Sacerdote arranca mascarillas a fieles en Honduras. Es una babosada, dice video. Chile anuncia la compra de 1,8 millones de vacunas contra el coronavirus de una dosis a la China CanSino. Un presidente